Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me preguntaba, y seguro que se preguntan también ustedes algunas veces, ¿cuántos milagros nos tiene que hacer Jesús en nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cuántos milagros necesitamos? ¿Cuántos milagros son necesarios a veces para venir al rescate de aquellos que están en crisis de fe? En este pasaje vemos a los fariseos y a los saduceos que se habían unido para tentar a nuestro Señor Jesucristo, para tentarle y para retarle. De alguna manera ellos no querían ningún bien para el Señor. Jesucristo anduvo enseñando, anduvo haciendo milagros, haciendo señales, y también les mostraba que tenía poder para sanar, para salvar y para transformar. Los discípulos, los apóstoles, en Hechos vemos cómo reconocen lo que ellos habían vivido. Lo habían vivido, no les contaban, eran cosas que ellos habían visto los milagros de nuestro Señor Jesucristo, habían visto los prodigios, las señales que hacía. Dice en Hechos 10, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. El Señor mostró que Él era Dios. El Señor mostró que tenía poder, como Dios que era, para hacer milagros, para hacer prodigios, para cambiar las cosas. Pero cuando el corazón se cierra a la fe, al amor de Dios, no hay nada que lo pueda romper. El caparazón duro de aquel que no quiere recibir la palabra de Dios no puede ser roto. Y el Señor puede hacer un milagro y puede cambiar las cosas, como ha hecho en muchas ocasiones. Incluso los que veían su poder, por su duro corazón, no querían dejar sus intereses y su manera de vivir. Porque los fariseos y los saduceos, realmente lo que les preocupaba era que ellos detectaban el poder religioso de los judíos. Y ellos no querían aceptar a Cristo, al Mesías prometido, al que ellos conocían de mucho tiempo atrás, porque al aceptarlo tenían que reconocer que ellos monopolizaban aquello que Dios les había dado para que lo convirtieran, que ellos se habían vuelto en religiosos intermediarios que cargaban con muchas leyes y con muchas normas al pueblo. El Señor estaba en su última etapa del ministerio. Vemos más adelante cómo Jesús atraviesa el lago. Nos dice que Jesucristo atravesó el lago. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesucristo había viajado varias veces a Galilea, ese era el tercer viaje, se calcula, y ya estaba por regresar. Atravesó el lago para ya regresar a Jerusalén, a enfrentar aquello que él estaba esperando, que él, aun con dolor, con temor, porque aunque Dios también tenía cuerpo de hombre, iba a enfrentar, estaba dispuesto a recibir, a enfrentar la muerte como la tenían preparada para él. El Señor sabía lo que le esperaba, el Señor sabía lo que tendría que sufrir. Ese era su último viaje. Y el Señor se reveló haciendo señales, haciendo prodigios, pero ahora llegaba la hora de enfrentarse a la cruz. Y los que creyeron que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo serían salvos. Nuestro Señor Jesucristo quería despejar, en ese pasaje nos muestra cómo quería despejar toda duda. Él podía seguir haciendo señales y milagros, sigue haciendo señales y milagros en la vida de muchos, ¿verdad? Quizá el milagro más grande, más maravilloso, es el milagro de la fe. No hay milagro mayor que este.
el que aceptemos a Cristo, nos acerquemos a Él y le pidamos perdón. Jesucristo de alguna manera les quería decir a los fariseos y saduceos un dato interesante, es que eran enemigos irreconciliables, aunque estaban los dos grupos en el templo, estaban totalmente opuestos, porque los fariseos creían y aceptaban la vida eterna y la existencia de los ángeles, y los saduceos no creían ni una cosa ni otra. Aún así se unieron para atacar a Cristo. Y yo pensaba cómo en la sociedad hoy en día intereses opuestos son capaces de unirse para atacar el Evangelio. Y no solo el Evangelio, sino también todo lo que emana del Evangelio. Todos los valores, todos los principios, todo aquello bueno que se desarrolla a partir de la fe, de una fe sincera y verdadera en Cristo. Todo aquello que ha desarrollado el Evangelio en la sociedad es muchas veces atacado por grupos de intereses que quieren romper ese equilibrio y romper lo que Dios Creador ha hecho. Estos saduceos y estos fariseos le estaban enfrentando y le estaban diciendo que querían señales. Jesucristo les dice: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Les estaba diciendo: vosotros que habéis visto mis señales, habéis visto mis milagros, mi prodigio, que yo soy el Hijo de Dios, que yo tengo poder, lo habéis visto, y aún así me pedís señales. Soy capaz de distinguir las señales de la naturaleza, obra del Padre, y no soy capaz de distinguir las obras del Padre en mí, tocando las vidas y haciendo señales y prodigios. Querían atacar a Jesucristo, lo sabemos, ¿verdad? Como acabarían. Querían destruirle porque no les interesaba, no les convenía de alguna manera. Y tenemos que tener en cuenta que en el mundo hoy hay oposición al Evangelio. Hay guerra, la guerra espiritual que muchas veces obviamos y no queremos ni fijarnos en ella, existe. Es una guerra espiritual muy sutil, es una guerra espiritual que va al fondo de muchas cosas, para ir destruyendo la sociedad desde abajo. Cristo vino todo lo contrario, Cristo vino para crear hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres que, conociendo la verdad por Él revelada, construirían una relación nueva entre ellos, de amor y de misericordia. Los escribas y los fariseos no estaban interesados en esto. Ellos querían que lo que ellos habían creado y organizado no se viera afectado. Podían interpretar la naturaleza y no eran capaces de ver que las Escrituras se estaban cumpliendo. Conocían bien la ley, sobre todo los fariseos y los saduceos también. Los saduceos era una clase política más que religiosa, con mucho poder y mucha riqueza, y ellos gobernaban el templo de alguna manera y estaban muy a bien con las autoridades romanas. Ellos detectaban el poder y querían seguir teniendo el poder, les interesaba. Pero Jesucristo, el Rey del universo, Él que nos habría podido fulminar solamente con una palabra suya, Él no venía al poder, no venía a conquistar ningún poder. Y eso a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, a todos los grupos, eso no les interesaba. Porque no era lo que ellos estaban anunciando, que vendría un Mesías victorioso en un caballo con una espada y destruiría el poder de los romanos. El reino de Dios era otro, el reino del Señor era otro, no tenía nada que ver con lo que ellos esperaban. Conocían a Dios, pero su pecado les alejaba del que le traía la salvación. Teniendo a Cristo delante, y muchas veces también vemos nosotros esto, incluso personas que han conocido al Señor, que se acercan al Señor, y teniéndolo delante, teniendo a Cristo transformando la vida, tocando su vida, le rechazan. Le rechazan porque no quieren enfrentarse a la realidad, no quieren enfrentarse a la verdad. La verdad duele muchas veces. La verdad a veces es incómoda
Y Cristo, aun con amor, tocaba el corazón y los pensamientos de estos religiosos. Y les decía: vosotros que pensáis que lo conocéis todo, no conocéis, no veis las señales que el Padre y yo hacemos, que son señales del Dios Todopoderoso. Este diablo que atacaba a Jesús por medio de los escribas, de los fariseos y los saduceos, hoy sigue atacando a la Iglesia. Hoy sigue atacando a la Iglesia en el sentido de que a veces levanta evangelios que se mueven en la emoción, en los sentimientos, en lo fantástico, en lo muy guay, ¿verdad? A veces se reviste el evangelio de todo un espectáculo y de todo algo artificioso, algo que llama mucho la atención, como un espectáculo. De alguna manera, muchos cristianos hoy, o personas que se acercan a Cristo, buscan esto, la emoción, el sentimentalismo, la experiencia, lo que se dice tanto hoy como la experiencia. Hoy la gente ya no quiere vivir en la realidad, y muchos creyentes tampoco quieren vivir en la realidad. Quieren vivir, yo no sé si lo diré bien, en el metaverso, creo que se dice así, una experiencia que va más allá de la realidad, una experiencia que es totalmente ficticia, digital, cuando el Evangelio, cuando la palabra de Dios es una palabra profunda, reveladora, una palabra que cambia, que transforma. Les dice que ya no verán ninguna señal más. De alguna manera, Jesucristo ya no estaba dispuesto a que siguieran jugando con la fe. De alguna manera le dice: no os haré ninguna señal más. ¿Para qué? De alguna manera decir: ¿para qué os voy a hacer señales si realmente vosotros no queréis creer? Todos seguro que hemos vivido experiencias cuando alguien se acerca a nosotros y realmente no quiere creer. Le podemos decir lo que sea, le podemos contar lo que sea, porque él realmente viene a discutir, no viene a escuchar, no viene a realmente intentar comprender, no, viene a discutir, viene a negar, viene a despreciar. Y Jesucristo veía esto en el corazón de los saduceos y los fariseos. Veía una actitud de menospreciar su evangelio. Él ya no iba a aceptar que jugaran más con la fe. Esa fe que ellos conocían, esa fe que quizá ellos tenían una crisis de fe, porque de alguna manera, conociendo al que tenían delante, no le querían aceptar, le despreciaban y le menospreciaban. Jesucristo ya no aceptaría más esto. La única señal, les dice, que tendrán es la señal del profeta. En el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, les está diciendo a ellos. Y los adúlteros y malos eran ellos. Pero señal no les será nada, ya no os daré más señales, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Ellos, se supone que conocedores de las Escrituras, entendieron lo que estaba diciendo Jesucristo. Quizá algunos de los que estaban escuchando no, pero cuando Jesucristo hablaba de Jonás, como sabemos, se refería al pez que tragó a Jonás y estuvo 3 días en el vientre del pez y fue vomitado al tercer día. De alguna manera representaba que Jesucristo sería enterrado y al tercer día saldría de la tierra resucitado y en gloria y en poder. Esa era la señal, porque se estaba acercando ese momento y Jesucristo les estaba diciendo: ya no os daré más señales, ya no perderé más tiempo con vosotros. Vosotros, la única señal que tendréis, y si queréis la recibiréis, y si no, no la recibiréis, esto lo digo yo, pero la única señal que veréis será la señal de Jonás. Me veréis muerto, crucificado y resucitado al tercer día. ¿Cuántos milagros necesitamos? Decía al principio. ¿Cuántos milagros necesitamos? ¿Cuántos prodigios necesitamos en nuestra vida cuando nos sentimos alicaídos, cuando nos sentimos con un problema en apariencia insoluble, cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos que nuestra fe flaquea, que nuestra fe se debilita? ¿Cuántas veces, verdad? Todos en algún momento lo sentimos.
Y a veces, todos, pienso, un servidor, me gustaría una señal del cielo. ¿No os gustaría una señal del cielo? Que te confirmara aquello que crees que te confirme, aquella decisión que tienes que tomar y no la quieres tomar porque no quieres equivocarte. ¿Cuántas veces necesitaríamos milagros en nuestra vida? Pero la verdad, y todos lo sabemos, que los milagros se producen continuamente. Son milagros a veces no aparentes, no espectaculares, no extraordinarios, pero la vida de todo hijo de Dios es una sucesión constante de milagros. Cualquiera puede examinar su vida y verá cómo el Señor le ha hecho pasar por situaciones difíciles de enfermedad, de cualquier situación, y cómo ha pasado en victoria estas situaciones, ¿verdad? Todos somos la suma de muchos milagros, todos recibimos la bendición de Dios, lo que a veces esta bendición no es espectacular en apariencia, pero es profunda, es íntima, es personal y transforma. Y el milagro más grande es el milagro de la fe, ¿verdad? Aquellos que hemos recibido a Cristo ya de adultos, de mayores, nos damos cuenta quizá de una manera somos más sensibles a esta realidad. Cuando recibimos a Cristo de adultos, entonces somos muy conscientes de que ha habido un milagro. Ha habido un milagro porque Cristo ha querido que creyéramos y nos ha tocado. Cierto que nosotros le hemos dado un paso, pero Cristo ha venido en nuestra vida y nos ha tocado. El milagro de la fe es el milagro más grande que hay. Es lo que yo pienso. Jesús, como les decía, atravesaba el lago para ir camino a Jerusalén. Y ahora podemos ver en la palabra de los evangelios cómo a partir de ese momento Él se centra en seguir preparando a sus discípulos y anunciar su muerte. Y yo creo que también esto de alguna manera simboliza la madurez del creyente. Todos pasamos un periodo, ¿no? Recibimos a Cristo, vamos aprendiendo, vamos conociendo más de su palabra, nos va enseñando, nos va guiando, pero llega un momento en el que Cristo nos pone ante la tesitura de que seamos conscientes de que tenemos que madurar, ¿verdad? De alguna manera no nos va a llevar siempre de la mano, en un sentido lo digo, siempre estará con nosotros, por supuesto, pero en algún momento nos dice, bueno, ahora tienes que empezar a andar tú, porque si no seríamos siempre niños espirituales. El Señor muchas veces nos dice, bueno, ahora párate, levántate y anda, muévete en fe por la fe que yo te he regalado. Sus discípulos, que algunos seguían dudando, no vemos, ¿verdad? Y conocemos todo el Evangelio y vemos como muchos todavía había momentos de debilidad y de dudas y de temores, pero Jesucristo estaba al lado. Pero al tiempo que les entendía, que entendía a sus discípulos, al tiempo que estaba allí con ellos, también ya les estaba preparando. Les estaba preparando porque iban a ser partícipes de la gran comisión, de lo que cambió el mundo para siempre, de lo que cambió la historia del hombre para siempre. Ellos llevarían el Evangelio. Y eran hombres y mujeres débiles como nosotros, con imperfecciones, con defectos, con pecados. Pero Cristo estaba con ellos y su Espíritu Santo les daría sabiduría, les daría fuego, les daría poder para que tocaran a las personas y difundieran la palabra que Cristo había revelado. Cristo se centra en decir lo que va a pasar. Cristo se centra en decir que va a morir por todos nosotros y en anunciar su muerte. Esa era la señal que Cristo quería que se supiera, que quería resaltar, porque era lo más importante que le ha pasado al ser humano. Muchas veces confundimos la palabra levadura. En el versículo 6 dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. A veces se interpreta que la levadura es algo bueno porque puede hacer subir la masa, ¿no? la hincha o el evangelio. No, en absoluto. En la cultura judía, la levadura era sinónimo
de corrupción, era sinónimo de maldad, era sinónimo de algo que era capaz de destruir lo bueno y lo verdadero. Por eso Jesucristo les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Les está diciendo: no os dejéis influenciar por todas las teorías y por todas las corrientes que estos os van a querer inducir. Y lo sabemos, ¿verdad? Cuando leemos luego todos los capítulos y todos los libros, vemos de qué manera constante todos los responsables del pueblo judío seguían insistiendo en apartarlos del Evangelio. De alguna manera querían apartar, y con nuevas teorías que volvieran otra vez al judaísmo, de alguna manera seguían constantemente: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque ellos intentarán corromperos, ellos intentarán apartaros. Y el mundo hace esto con el Evangelio, directa o indirectamente. Intenta apartarnos. ¿De qué manera? De mil maneras. Algunas sutiles y otras no tanto, y otras mucho más directas. Apartarnos de la verdad, apartarnos del Evangelio. Falsas doctrinas que Jesús le advierte que no se dejen confundir. Algo que también sucede hoy. Hay muchas falsas doctrinas, muchas teorías, muchas corrientes que lo que hacen es tergiversar el Evangelio. Lo que hacen es confundir a aquellos que quieren seguir la palabra y quieren obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Muchos no niegan a Dios, pero cambian el orden de los factores. Nosotros no somos los que tenemos que adorar a Dios, y Dios es un Dios soberano y creador. Lo cambian, invierten. El hombre es un pequeño Dios y Dios está a su servicio. Dios tiene que hacer lo que yo le pida. Me tiene que dar lo que yo deseo. Tiene que responder a lo que yo quiero. Hay veces, hoy en día, hay maneras de cambiar el orden de las cosas. Dios está sobre todo, es creador, es soberano, y Él está para que le adoremos, para que le sirvamos, para que tengamos como quien es. No niega a Dios, pero es un Dios casi menor, es un Dios a nuestro servicio. Jesucristo quería realmente que estos hombres, estos fariseos, estos saduceos, veía que tenían dudas. Incluso sus discípulos los veían que tenían dudas. Los discípulos nos dicen en el versículo 7: y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: eso dijo porque no trajimos pan. Cuando Jesucristo les pide si habían traído pan, en el milagro de los panes, y dicen que no habían traído. Y entonces Jesucristo les dice: ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. Ellos seguían pensando en que Jesucristo, al hablar de levadura, hacía alusión al milagro de los panes, cómo se había podido multiplicar los panes. Y Jesucristo dice: no, yo hablo de la levadura, de lo que corrompe el Evangelio, de lo que lo envilece, de lo que no conviene, aquello que destruye, aquello que os puede apartar de la verdadera fe. Jesucristo sabía que estos hombres tenían que madurar, y tenían que madurar a marchas forzadas, por decirlo de alguna manera, y tenían que madurar rápido, porque Jesucristo les iba a encomendar una gran misión, definitiva para el hombre. Misión que también nosotros, hoy en día, cualquiera de nosotros, tiene el deber de cumplir: el presentar el Evangelio a la gente, el Evangelio de salvación, el Evangelio que perdona, que transforma. Estos hombres estaban recibiendo la instrucción de Jesucristo, y que les quería apartar sus últimas dudas para que pudiesen empezar la obra, porque Cristo estaba a punto de partir. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? De alguna manera nos dice el 12 cómo ellos reaccionan y entienden lo que Cristo quiere decirles. Y muchos de nosotros también, cuando Cristo nos habla a través de la palabra o a través del Espíritu, no entendemos muchas veces, ¿verdad?
Muchas veces estamos ante la duda, ante una situación determinada y no entendemos. Pero si tenemos fe y paciencia, pero paciencia positiva, y esperamos en Dios de que Él nos revelará y Él nos hablará y Él nos mostrará lo que quiere que hagamos, lo que pensemos, lo que decidamos, y Él se manifestará. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Constantemente sabemos que el Evangelio es atacado, es de muchas maneras, porque el Evangelio transforma a las gentes, transforma las personas, y hay muchos intereses para que esto no sea así. Pero Dios, que es soberano y todopoderoso, tiene capacidad para enfrentar cualquier ataque. Limpiad vuestra fe de toda levadura, símbolo de mala influencia y poder de corrupción. Todos nosotros también recibimos influencias negativas de muchas cosas, ¿verdad? Que pueden, si no corromper, al menos sí ensuciar un poco la fe que nos mueve. Tenemos que ser capaces de quitar la paja del grano, ser capaces de vivir la doctrina pura que Cristo nos ha mostrado. Sus discípulos entendieron al Maestro, empezaban a moverse por fe. De alguna manera, ese grupo de hombres escogidos para encomendarles una labor importantísima, empezaban a moverse por fe. La fe empezaba a tocar sus vidas, a realmente darles la confianza de lo que Cristo les decía era cierto, era verdad y podría llevarles a cumplir lo que Cristo les pedía. Tenemos que pedirle al Señor el que nos dé una fe profunda, una fe verdadera, no una fe superficial, no una fe que se mueva por emociones, por sentimientos, por cosas fantásticas. Una fe que sea aquella de obedecer a Dios, amarle sobre todas las cosas. Jesucristo lo tocó, le habló, le hizo entender lo que el Antiguo Testamento anunciaba. Se cumplía en Jesús y solo por la fe somos salvos. Romanos nos dice: y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la salvación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, que sea gloria mediante Jesucristo. Amén. Quiero acabar leyendo en Lucas, el capítulo 24. Y les dijo, palabras de Jesucristo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Quiero invitarles a que acabemos este tiempo con una oración pidiéndole al Señor que esté con nosotros, que nos ayude, que fortalezca nuestra fe y que no permita ninguna influencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú con toda claridad nos muestras cómo es la fe, cómo actúa la fe en nuestras vidas, cómo nos transforma, Señor.
y también nos adviertes del peligro de caer en influencias, Señor, en aquello que no conviene, en aquello que no edifica, Señor, en aquello que nos aparta de la pureza y de la verdad, de la fe de tu doctrina, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, Señor, a servirte, a adorarte, a ser instrumentos en tus manos, Señor, a que aquello que ha cambiado nuestra vida, Señor, y ha transformado nuestra vida y tantas vidas, y seguirá haciéndolo, Señor, hasta que tú vengas a recoger a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos firmes en la fe, Señor, a no dejar que ninguna influencia, ninguna corriente nos contamine, Señor, a permanecer constantes, aferrados a ti, Señor, y a tu Espíritu Santo. Glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos las gracias en esta mañana. Amén.